52 de nuestra era, Galia, Oppidum de Alesia. Después de una terrible noche de batalla, el líder Arbeni Vercingetorix sale victorioso. En el corazón de la refriega, se enfrentó y mató con sus propias manos al líder enemigo, el rey Asdrúbal. Después de su aplastante victoria en la batalla de Canas, el general Aníbal atacó a Roma. La ciudad rival fue arrasada. En Cartago, aprovechando su gran prestigio militar y su enorme riqueza, Aníbal tomó el poder y se proclamó rey. Durante el siguiente siglo, los ejércitos cartagineses conquistaron el resto del Mediterráneo occidental e incluso se aventuraron a Galia. Pero nada de eso sucedió. En el año 216, un pequeño grano de arena cambiaría el resultado del conflicto entre Roma y Cartago. Nuestra historia no es más que una serie de eventos increíbles. Cada uno de nosotros puede influir en su curso, desde el nacimiento de un imperio milenario hasta la muerte de una floreciente civilización. Desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural mundial. Desde la más oscura de las visiones totalitarias hasta la más horrible de las devastadoras guerras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la determinación férrea de una minoría. La más mínima de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es prever el futuro. Cartago, rival de Roma. 8 siglos antes de Cristo. Una reina fenicia, Dido, desembarcó en las costas africanas y fundó allí la ciudad de Cartago. 6 siglos después, el cartaginés Aníbal Barca invadió Italia y diezmó a las legiones romanas. En 146 a.C., finalmente derrotada por los ejércitos romanos, Cartago es saqueada, incendiada y arrasada. Estos 3 eventos son momentos clave de la era cartaginesa. El resultado fue su destrucción a manos de su gran rival, la República Romana. Norte de África, 8 siglos antes de Cristo. La reina fenicia Dido es obligada a huir de su ciudad natal Tiro, en la costa libanesa. Finalmente llega aquí, al otro lado del mar Mediterráneo. Le pide al jefe local una tierra donde ella y su gente puedan establecerse. Según la leyenda, él le promete la mayor cantidad de tierra que pueda abarcar la piel de un buey. Dido corta la piel del buey en finas tiras de manera que le alcanza para rodear toda una colina cercana, y allí funda una nueva ciudad. La diplomacia y la negociación, 2 pilares de esta ciudad embrionaria, ayudan a crear uno de los poderes más impresionantes de la antigüedad, Cartago. Los fenicios fueron indiscutiblemente los mayores navegantes de la antigüedad. Aunque aún no conocían la brújula, sabían cómo orientarse incluso de noche. A fines del segundo milenio antes de Cristo, recurrieron al comercio marítimo y establecieron puestos comerciales y colonias en el Mediterráneo. Cada nueva colonia era independiente. Todas estaban unidas por una cultura común, el mismo idioma y las mismas creencias. Cartago, que significa nueva ciudad, era una de estas colonias. Desde el principio, su desarrollo se basó en el comercio, luego en la agricultura y en la producción artesanal. Situada en una península estrechamente unida a la tierra seca, como las poblaciones fenicias, la ciudad extendió rápidamente su zona de influencia desde España hasta Chipre. Se convirtió en un verdadero imperio marino, una confederación económica. A la cabeza de la ciudad no había rey o tirano, sino 2 altos funcionarios, los sufets, elegidos por un periodo determinado por un senado y controlados por una asamblea popular. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Cada evento histórico, independientemente de cuán pequeño sea, se registra y se conecta. Solo se necesita cambiar uno para modificar a todos los demás. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos para reescribir la historia de maneras infinitas. ¿Fue Cartago la primera república de la historia?
En realidad hay pocas fuentes de esa época y debemos confiar en los historiadores romanos o griegos de la antigüedad. Pero lo más probable es que Cartago se rigiera por un sistema oligárquico y democrático. Dos jueces con poder ejecutivo, los sufets, eran elegidos por un periodo determinado por el Senado, cuyos miembros provenían de las principales familias cartaginesas. Una asamblea popular permitía a la población expresarse y constituía una fuerza de oposición. Según Aristóteles, Cartago, fundada 300 años antes del nacimiento de la República Romana, fue la primera república de la historia. Retomemos. Después de una discusión, Remo acaba de ser asesinado por su hermano gemelo Rómulo. Según la leyenda, de la sangre del hijo de Marte surge una aldea en la colina del Palatino, en el corazón de la península italiana. Recibió su nombre, Roma. Los primeros días de Roma fueron tan violentos como el mito de su fundación, debido a las frecuentes guerras contra ciudades vecinas. En 390 a.C., los ejércitos de Roma fueron aniquilados y la ciudad devastada por las hordas celtas del gran jefe Brennus. Los romanos nunca olvidarían esta experiencia traumática. Rodeados de enemigos, se obsesionan con su propia supervivencia y construyen continuamente un espacio cada vez más amplio, el único garante de su seguridad. Sin embargo, en el siglo III a.C., no faltaban los enemigos en esta parte del mundo. Una gran cantidad de pueblos, ciudades y reinos estaban en perpetuo movimiento. La sombra de Alejandro Magno todavía se cierne sobre el Mediterráneo oriental. En el Mediterráneo occidental, muchos griegos viven en Sicilia, Italia o Galia, donde fundaron numerosas colonias, como Masalia o Siracusa. Se forman y se rompen alianzas, cada una tratando de imponer su autoridad. Guerra tras guerra, sacrificio tras sacrificio, las legiones romanas pronto controlan toda la península italiana. En el 264 a.C., aunque solo era una potencia regional, Roma se había forjado un inagotable espíritu de lucha. Sus legiones eran fieles y estaban listas a morir por su nación. Durante muchos siglos, Cartago y Roma se desarrollaron independientemente. Cartago era una confederación marítima arraigada en África, mientras que Roma era una potencia continental volcada hacia la tierra. Ambas ciudades incluso hicieron varios pactos comerciales. Sin embargo, Roma había adquirido gusto por la conquista y el poder. Con Italia conquistada y bajo control, las nuevas amenazas solo podían venir de Galia, en el norte, o de Sicilia, en el sur. Pero Sicilia, una isla estratégica situada en la encrucijada de las rutas marítimas, estaba casi completamente bajo el dominio cartaginés. Ahora estas potencias se enfrentan, separadas solo por un estrecho de unos pocos kilómetros de ancho. El mar Mediterráneo está rodeado de tierras y salpicado de islas. Quien quiera controlarlo debe poseer una gran flota naval. En el siglo III a.C., la embarcación de guerra más poderosa era indiscutiblemente el Quinquereme, una antigua galera cuya característica principal era 5 líneas de remeros, como su nombre indica. Sus 300 remeros, 2 veces los de una galera estándar, brindaban la potencia necesaria para cargar contra los barcos enemigos. La tribuna, una especie de carnero de bronce situado en la proa, destrozaba el casco enemigo. Los romanos, claramente más cómodos en tierra que en el mar, desarrollan sus propias tácticas. El Corvus, un puente de madera removible equipado con un poste de hierro, fue diseñado para atacar las naves enemigas y permitir el abordaje seguido de una lucha cuerpo a cuerpo en la que se destacaron los legionarios. Los romanos hallaron la manera de convertir el combate naval en una batalla terrestre, una forma de restablecer el equilibrio de poder. 260 a.C., frente a Milas, la flota romana acaba de derrotar a Cartago.
Fue una sorpresa. Una de las mayores armadas de todo el Mediterráneo acaba de ser aplastada en su territorio. La primera gran victoria naval en la historia militar romana, pero no la última, ya que la terrible guerra entre ciudades rivales se prolongó durante años. Desde el 264 a.C., las legiones desembarcaron en Sicilia. Desde entonces, un asedio siguió a otro, y cada campamento se turnaba en la victoria. Consciente de que el conflicto se resolvería con el control de los mares, el Senado romano votó por la construcción de una gran flota y reclutó muchos marineros griegos del sur de Italia. Por su parte, Cartago reclutó mercenarios en masa, y en Sicilia, las tropas del brillante general Amílcar Barca lograron frustrar a las legiones romanas. El conflicto se empantanó, y pronto había miles de víctimas. Dos superpotencias aplicando toda su fuerza en un combate gigantesco. Fuera de Écnomo, la flota romana vuelve a salir victoriosa y desembarca tropas en África. El camino a Cartago está abierto de par en par. Cartago contraataca y envía 200 galeras y 100 elefantes de guerra hacia Sicilia. En Drepana, la flota cartaginesa inflige una terrible derrota a las galeras romanas. Cartago gobierna los mares, pero pronto debe enfrentar un levantamiento de las tribus numidias. Obligada a dedicar sus energías a esta revuelta, la ciudad no puede aprovechar al máximo sus victorias. En Roma, las últimas derrotas significan dinero, lo que permite que los enemigos de la guerra detengan los nuevos gastos militares. Al mismo tiempo, Cartago de rodillas trata de obtener crédito en Egipto. El comercio, la fuerza que impulsa la economía cartaginesa, está estancado. La guerra es costosa. Al ver que la situación no cambia, los romanos recurren a un préstamo privado. Por cuenta propia, los ciudadanos adinerados equipan una flota naval. Esto debe terminar. 241 a.C., frente a las Islas Égadas. La confrontación, al igual que la guerra, es enorme. La victoria romana es aplastante. Para el Senado cartaginés, dominado por las principales familias mercantes, esta nueva derrota es el colmo. Para ellos, en lugar de una nueva opción militar, es hora de negociar. Mercenarios o ciudadanos. La guerra era costosa y arriesgada. El Senado cartaginés eligió salir de este conflicto usando dinero y diplomacia. La ciudad pronto había tomado la decisión pragmática de reclutar mercenarios, particularmente para ahorrar los limitados recursos en la mano de obra. Por lo tanto, los ejércitos cartagineses no eran permanentes y carecían de cohesión. Libios, numidianos, íberos y celtas constituyeron la base de su infantería y caballería. Los generales cartagineses también podían contar con los tanques de la época, los elefantes de guerra. Dirigidos por un mahut, eran entrenados para atacar a las filas enemigas, romper las primeras líneas y extender el pánico pisoteando a los soldados. A diferencia de Cartago, Roma poseía un ejército terrestre compuesto principalmente por ciudadanos. Cada legión estaba compuesta por 30 manípulos que también estaban divididos en 2 centurios. El conjunto, muy flexible y maniobrable, formaba 3 líneas de batalla. En primera línea, el Astati asumía la primera confrontación. Después venían los príncipes, seguidos de los Triari, los veteranos, que formaban el último bastión. Un verdadero ejército de ciudadanos, al que todos los romanos menores de 46 años podían ser llamados para servir a la República. 2 concepciones del ejército completamente diferentes. Octubre del 218 a.C., norte de Italia. Aníbal Barca, hijo del gran Amílcar, héroe de la última guerra contra los romanos, acaba de cruzar los Alpes. Aníbal, su ejército y sus elefantes. Justo enfrente de ellos se encuentra Italia, hogar de la República Romana.
Es hora de la venganza para este general cartaginés. Al final de la guerra anterior, Cartago se vio obligada, además del pago de una gran indemnización, a abandonar Sicilia y numerosas islas. Siguieron 23 años de paz armada, durante los cuales Roma se apoderó de Cerdeña. Mientras tanto, Cartago había compensado sus pérdidas territoriales con la conquista de gran parte de España. El poder oligárquico de los mercaderes cartagineses vio surgir una nueva familia dominante, los Bárcidas, de la que era miembro Aníbal. Profundamente dedicado a su ciudad, el joven cartaginés había vivido los momentos oscuros de los terribles motines de mercenarios. Ahora adulto y general, considera que es el momento de hacer que Roma pague. Consciente de que su flota es débil, decide atacar a los romanos por sorpresa y viaja por tierra para llegar a Italia a través de la barrera natural de los Alpes. Su objetivo es provocar el levantamiento de los aliados de Roma y derrotar a las legiones romanas. Cuando los senadores romanos se enteran de la hazaña de Aníbal, quedan aterrados. Inmediatamente se envía un ejército para enfrentarlo, luego otro y otro. Cada uno es derrotado, mostrando un verdadero genio táctico. Aníbal rodea a las legiones en Tesino, los ataca por sorpresa en Tredia y mata a miles en las orillas brumosas del lago Trasimene. La república es abandonada por varios aliados de Roma, pero la mayoría de ellos permanecen fieles al imperio. A pesar de sus rotundas victorias militares, Aníbal aún no ha logrado levantar Italia. Cuenta con una victoria militar decisiva. Pero ahora, los romanos rechazan la confrontación directa. Entienden que por el momento el cartaginés es simplemente invencible. Para obligarlos a luchar, Aníbal se apodera del área de Canas, el granero del ejército romano. Roma no tiene otra opción que luchar con su último ejército. 2 de agosto del año 216 a.C. Los 50.000 mercenarios de Aníbal se enfrentan a los 80.000 legionarios romanos que se precipitan en la trampa del general cartaginés. Rápidamente rodeadas y atacadas por todos lados, las legiones no pueden maniobrar y son sacrificadas. Al final de la batalla, hay más de 45.000 muertos. Aníbal está a las puertas de Roma. Llegamos a un punto de divergencia. Un punto de divergencia es un momento clave, una encrucijada en nuestra historia donde nuestro mundo puede oscilar de un lado a otro. Aníbal acaba de vencer a los ejércitos romanos. Ahora solo debe avanzar hacia Roma, tomar la ciudad y cortar de raíz la ambición romana. Si lo hubiera hecho, viviríamos en un mundo que nunca habría conocido al Imperio Romano. Numerosas consecuencias graves habrían cambiado por completo la faz del mundo. Del Imperio, Occidente heredó la ley romana, el derecho de propiedad, el arte y la cultura latinos y griegos, pero también la religión cristiana que influyó en toda Europa. Cartago podría haber ejercido su influencia en Galia. Hoy, los europeos estarían profundamente impregnados de la cultura cartaginesa y hablarían una lengua semítica estrechamente relacionada con el árabe. Sin embargo, al llegar a las puertas de Roma, Aníbal parece dudar. Sus tropas estaban agotadas y le faltaba equipo de asedio. Aníbal renunció al asedio de Roma y ocupó el sur de Italia. Pensaba que la rendición de los romanos era inevitable e inminente. Sin embargo, al abrigo de sus fuertes muros, el pueblo romano decidiría lo contrario. 202 a.C., llanura de Sama, África del Norte. Aníbal acaba de ser llamado desde Italia.
Las tropas romanas del general Escipión desembarcaron en África, se aliaron con el príncipe numidiano Masinisa y amenazan con tomar Cartago. Qué extraña ironía del destino. Después de haber amenazado a la capital romana durante muchos años, su estrategia de aislamiento fracasa por completo. Italia se mantuvo fiel a Roma y hoy se ve obligada a huir para ayudar a Cartago. Los elefantes cartagineses cargan contra las legiones del general Escipión. Pero Escipión anticipó el ataque y ordenó a sus tropas que dejaran pasar los mastodontes para rodearlos antes de matarlos. Los soldados de Roma rápidamente toman la ventaja sobre Aníbal. Aníbal es derrotado. La guerra está perdida. La ciudad se ve obligada a entregar toda su flota, sus elefantes de guerra y España. Cartago es una sombra de lo que era. Pero aunque haya caído, la ciudad está viva. Privada de los roles políticos y militares, Cartago impulsa su comercio y soluciona la situación económica en pocos años. La ciudad se enriquece nuevamente. Después de apenas 10 años, Cartago ofrece a Roma pagar sus deudas de guerra por adelantado. En el Senado, los senadores son perseguidos por el espectro de una recuperación militar de Cartago. Catón, uno de los más virulentos, termina cada uno de sus discursos con la frase «Cartago delenda est», que significa «Cartago debe ser destruido». Los romanos no tardarán en encontrar un pretexto. Forzados a defenderse de una agresión del reino de Numidia, Cartago debe rearmarse. No se necesita más. En 146 a.C., después de un largo asedio de 3 años, ocurre la última acción de esta antigua guerra. Las tropas romanas entran en la ciudad en llamas. La lucha, casa tras casa, es despiadada. Las calles están llenas de cadáveres. Los cartagineses, arrinconados, saben que están luchando por sobrevivir. Pero en vano. Durante 6 días y 6 noches, la ciudad queda envuelta en llamas y es entregada al saqueo. Los sobrevivientes quedan reducidos a la esclavitud. La tierra se declara Sacer, que significa maldita. Está estrictamente prohibido establecerse allí. Cartago fue completa y verdaderamente destruida. Durante el mismo año, Grecia es sometida por las legiones. La influencia de Roma pronto se expande a todo el Mediterráneo. Sin embargo, esta expansión y el ingreso de riqueza están a punto de cambiar por completo la estabilidad de la ciudad-estado original. Pronto se desencadenarían graves crisis, seguidas de una terrible guerra civil que conduciría al fin de la República Romana y luego al advenimiento del Imperio. Pero esa es otra historia. ¡Ay de los vencidos! Durante la antigüedad, era costumbre saquear las ciudades conquistadas al enemigo. La captura de Cartago fue una tragedia y un espectáculo espantoso. Su población fue esclavizada o aniquilada. Sus archivos se convirtieron en humo. Su magnífica biblioteca quedó devastada. Después de una existencia de 650 años, casi nada se sabe sobre esta ciudad. Es como si hubiese desaparecido de la historia. Subsistirá solo a través de su idioma y su cultura, que permaneció en sus antiguas colonias. La sucesión de las 3 guerras que llevaron a su destrucción se conocen actualmente como las guerras púnicas. La palabra púnico es latín, no cartaginesa. Revela que los conquistadores hacen historia. Roma fue quien sobrevivió a un siglo de guerras. Gracias a una demografía más fuerte, mostró una resistencia inquebrantable, una capacidad tremenda para saber cómo soportar terribles golpes sin darse por vencida. Con sus ejércitos devastados y Aníbal listo para dar el golpe mortal, Roma rechazó todo tipo de redención y preparó la represalia. A través de su larga historia,
Parece que Roma siempre se negó a negociar sin haber obtenido primero la victoria. El secreto del éxito romano puede estar en este hecho.